Las agresiones contra periodistas se han agravado de forma acelerada en los últimos 2 años. En este 2022 se han reportado 356 ataques, mientras que en lo que va del 2023 ya son 222. Además, 9 comunicadores se mantienen en el exilio. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora la licenciada Carol Noroña. Ella es una periodista ecuatoriana que se encuentra justamente en el exilio. Carol, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez. Carol, ¿nos escuchas? No sé si tenemos una buena comunicación en estos momentos. Enciende, por favor, tu micrófono. Buenas noches. Perfecto. Sí, está encendido. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, escuchamos con claridad. Carol, bienvenida, gracias por acompañarnos en este espacio. Justamente ayer entrevistábamos aquí en Notimundo Estelar a César Ricaurte con referencia a la audiencia que tuvieron ante la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, donde pues también participaste y se expuso pues la falta de garantías para el periodismo en nuestro país. Una prueba de ello es la realidad que vive Carol Noroña, que ahora está exiliada, que vive fuera del Ecuador. Cuéntanos un poco por qué esta decisión, qué llevó a tomar una decisión tan drástica. Bueno, primero, qué alegría también poder comunicarme con ustedes, también con las personas que nos están escuchando en este momento. Pues bueno, lo dije en la CIDH también, tristemente, a finales del mes de marzo de este año, tuve conocimiento gracias a 2 fuentes cercanas que prestaban sus voces para varios de mis reportajes, que se estaba planeando un asesinato en mi contra, y esto además orquestado por líderes narcocriminales que sirven logísticamente a cárteles internacionales presentes en Ecuador. Entonces, tristemente, aunque yo, créeme, y no solo creo que soy yo, sino todos mis colegas quienes hemos tenido que salir del país y también de nuestros hogares, pues evidentemente, después de un análisis de riesgos que evidentemente fue hecho en ese mismo momento, pues supimos que lo único que podía hacer era salir del país. Entonces, no fue la primera amenaza, pero sí la más fuerte que recibí en el marco de todas mis investigaciones en torno al crimen organizado y la crisis carcelaria. Y pues tristemente, a partir del 23 de marzo del 2023, pues me tocó irme del país y actualmente estoy ya 8 meses fuera del país. ¿No ha podido en estos momentos retomar el trabajo? ¿Cómo se mantiene actualmente? ¿Con qué apoyo? Porque son 8 meses los que han pasado desde que se tuvo que pues planificar esta salida del país de forma forzosa. Es muchísimo, 8 meses es un montón de tiempo. Créeme que yo todavía no logro asimilar que han pasado 8 meses y que me ha tocado dejar de escribir porque ha sido una decisión muy difícil. Sin embargo, en su momento fue una decisión conjunta con el medio de comunicación del que todavía soy parte, GK Ecuador, pausar la cobertura en torno a los temas que en ese momento lo llevaba también. Tristemente nunca me separé de la realidad nacional. Desde lejos seguía recibiendo información y sigo recibiendo información de lo que está pasando en las cárceles, por ejemplo, lo que está pasando en este momento en la penitenciaría del Litoral, y como nuevamente hay silencio por parte del gobierno ecuatoriano. Entonces ha sido bien difícil porque pues obviamente no estoy siendo activa en el medio de comunicación. Esto no ha tenido solo repercusiones para mí como periodista, sino también para mi familia, para mis amigos, para mi equipo de trabajo. Y en ese sentido, yo salí del país apoyada por casi 10 organizaciones internacionales de derechos humanos. Y eso yo creo que también de alguna forma es un privilegio, porque otros colegas no han contado con ese tipo de apoyo
Y yo también me pregunto hasta cuándo las organizaciones internacionales van a hacer el trabajo que debería estar haciendo el Estado ecuatoriano, porque nosotros no deberíamos estar viviendo lo que en este momento estamos viviendo, y tristemente pues ya sin ingresos, pero también con la convicción de que seguir haciendo periodismo vale la pena, y por eso también mi decisión ha sido eventualmente poder volver al país y poder continuar con el trabajo, pero también vemos que cómo la seguridad se va quebrando aún más, y no hay una estrategia en el país que funcione. Más bien lo que estamos viendo es que se va agravando cada vez más, y que tristemente parece que la estrategia en el nuevo gobierno, en este gobierno que ya mismo va a ingresar, no va a cambiar, y eso es muy triste. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando de la desprotección a periodistas, sino también la desprotección. Pero ¿por qué se piensa que esto no podría llegar a cambiar en el próximo gobierno? Bueno, a mí me parece que primero lo que yo escuchaba del presidente electo Daniel Noboa, por un lado, ha sido fortalecer una estrategia securitista, militarista, que muchos de los que hemos cubierto muy de cerca la crisis de seguridad sabemos que no funciona. En cuanto a las cárceles, por ejemplo, él hablaba de alejar a las personas, de incluso construir fuera de las ciudades, pero no hay realmente una conciencia de que el problema real es que tenemos funcionarios estatales de todo nivel que están trabajando y que son parte del crimen organizado, porque muy bien sabemos que lo que está pasando en las cárceles está muy conectado a lo que pasa en las calles. Entonces, tú también te pones a pensar cómo vamos a hacer, viendo ejemplos incluso de países como México, como Colombia, que no han logrado tampoco de alguna forma pacificar esos países, y eso tiene mucho que ver con la estrategia que han implantado. Y en Ecuador el ofrecimiento de Daniel Noboa ha sido el mismo. O sea, no vemos tampoco una voluntad política de decir vamos a mirarnos al espejo y ver qué es lo que está pasando dentro de las instituciones como la UAFE, por ejemplo, porque no solo es una cuestión de hablar de las cárceles, sino también de una economía como el lavado de activos, que básicamente si tú no le quitas la estructura económica al crimen organizado, por más que tú detengas a 100 o 1000 personas, eso no se va a detener. Y yo también creo que por otro lado no sabemos más de cuáles van a seguir siendo los siguientes pasos, porque seguramente ustedes, como otros colegas, tampoco han recibido mayor información de lo que va a hacer el presidente. Yo entiendo que muchos de los colegas también están hablando y cuestionando como es falta de apertura que tiene el presidente. Por supuesto que todos deseamos que a este gobierno le vaya bien. Estoy segura de que todos queremos eso, pero realmente de lo que yo he escuchado, del plan de gobierno que yo vi también del señor Noboa, realmente no creo que haya muchos cambios. Ahora, yo creo que eso es muy peligroso. Ahora, en el momento de la investigación, cuando se dieron todas estas amenazas, también se hablaba, y con mucha valentía, de eso, de los vínculos que existen entre el Estado y el crimen organizado, la complicidad pues de funcionarios estatales, incluso en las masacres carcelarias. Hemos llegado hasta ese punto, es decir, ahora los periodistas no pueden entonces confiar en la justicia en nuestro país, ni en ningún organismo estatal en este punto. Y es triste porque además estamos reportando, por un lado, mira, en el caso de las masacres carcelarias, todavía no se ha llegado ni a una sentencia de las más de 15 masacres carcelarias que han estallado en el país desde febrero del 2021. Por otro lado, no son para nada los casos aislados de militares, de policías, de directores administrativos y de funcionarios del propio SNAI, que sabemos que en teoría debería regir las cárceles, pero hemos visto que, mira, el silencio después de 2 ataques de enfrentamientos armados dentro de la penitenciaría del Litoral, total silencio, y más bien lo que seguimos viendo es que se repite. En cada una de las masacres, y lo digo porque seguí cada una de esas masacres, incluso ya estando fuera del país, en el exilio, en cada una de esas masacres hubo alertas. Entonces tú tienes por un lado un tema de omisión, que eso en algún momento estoy segura que la Corte Interamericana de Derechos Humanos seguramente lo reconocerá en algún momento, en algún punto, dentro de algunos años. Pero por otro lado tienes de estos casos de policías que custodian los filtros en un montón de cárceles, y esto es información que meses antes de que esto ocurriera. Hay una gobernanza criminal y mafiosa que es alabada por el Estado ecuatoriano.
que decir. Entonces, mira, por ejemplo, algo que decía el ministro. El ministro de Gobierno, me imagino. Sí, algo que decía el ministro de Gobierno en la audiencia de la CIDH era que no había habido violencia de parte del Estado hacia los periodistas. Pero eso no es tan cierto, porque yo entonces le decía, ya en un encuentro que fue posterior a la audiencia, le decía, ¿cómo se puede decir eso si es que las personas que nos están amenazando cometen crímenes y ordenan crímenes dentro de las cárceles que son regidas por ustedes? Tienen incluso las redes de comunicación en varias cárceles, están a cargo de los líderes delictivos, secuestran agentes de seguridad penitenciaria. Todo esto que ha venido pasando en estos últimos 8 meses, en los que terriblemente he tenido que salir, siguen ocurriendo, y es por ese autogobierno que existe en las cárceles y también en las calles que no se va a poder extinguir a menos que realmente el Estado se mire al espejo. ¿Cómo entonces, si estamos reportando como periodistas la impunidad que hay dentro de estos casos, cómo vamos a confiar nosotros en que de alguna forma va a haber justicia para los casos que nosotros denunciemos? En mi caso, al menos, siendo una periodista que sabe a ciencia cierta que estas personas son privilegiadas y que han sido intocables, incluso dentro de las masacres carcelarias, ¿yo con qué seguridad voy a pensar que van a tomar en serio la amenaza contra una periodista? Si ni siquiera han tomado en cuenta todas esas vidas que han sido asesinadas dentro de las cárceles. Entonces, ese es el problema realmente terrible que estamos viviendo. Es decir, atropellar los derechos de los periodistas no es solamente no reaccionar, como parece entender el gobierno, a lo que se dice por parte de la prensa, por parte de los periodistas, sino también protegerlos. Eso es algo que no ha hecho este gobierno, y por eso de alguna manera, como lo estás diciendo, se han violentado también por parte de este gobierno los derechos de los periodistas. Por supuesto, y además ha sido el completo silencio. Mira, la crisis de seguridad no es que ha estallado en 2 años, sería yo irresponsable decir eso. Todo viene de antes, una claro. Historia y tiene un contexto. Pero si nosotros también estamos el gobierno de Guillermo Lasso, hay que decir y yo siempre hablo de esto, yo creo que este gobierno fue el que instaló ya de una forma muy planificada esta estrategia de la guerra contra las drogas, y sobre todo había ofrecido el Plan Ecuador. No sé si ustedes lo recuerdan, yo sí lo recuerdo, y aunque no se ha hecho de una manera formal, entre comillas, sí que han seguido todos los pasos. Entonces, cuando tú ves los ejemplos de otros países hermanos en esta estrategia, todos estamos en peligro. O sea, no es que podemos hablar solo de las agresiones contra los periodistas enmarcados simplemente en el sector periodístico, sino hay que verlo de forma integral. Evidentemente, cuando va escalando en esta pugna de poder, ¿no? Esta pugna de poder del crimen organizado, que abarca a muchos crímenes, no solo al narcotráfico, sino está la minería ilegal, el contrabando, lavado de activos, entre otras economías ilícitas. Pues evidentemente los periodistas que estamos informando, y no solo yo, sino muchos más colegas, sobre todo de esas zonas mucho más abandonadas como Durán, los barrios calientes de Guayaquil, la Amazonía ecuatoriana, peor todavía, entre otros espacios, están mucho más. Entonces, lo que yo sí quisiera decir, y lo que dije justamente en la CIDH, es que esto se debe entender de forma integral, y que esto va a seguir pasando, y que quizá en este momento me tocó salir a mí, y yo fui la primera de 9 colegas, pero va a seguir pasando. Carol, y eso es lo triste. Ya debo finalizar. En este momento, sí. Debo finalizar lamentablemente por una cuestión de tiempo esta entrevista, pero quisiera que me dijeras muy breve, solamente tú decías hace un momento, yo quiero regresar, quiero volver a mi país, quiero volver a trabajar. ¿Tienes todavía esperanzas de que esto es posible? ¿Hay la posibilidad de que vuelvas a ejercer sin temor a que te dañen a ti o a tu familia por simplemente ejercer tu profesión? Sin temor, no. Nosotros sabemos, y yo sé, y creo que ahí sí tengo que yo asumir las responsabilidades de que yo sé que voy a regresar al país, porque lo voy a hacer eventualmente, esa ha sido mi decisión de vida, pero sé que voy a regresar a un país que no me ofrece ningún tipo de garantías, y por eso sé que también otros de mis colegas no van a volver. Pero también me parece a mí que muchos creemos, sin romantizarlo, que podemos lograr
cosas haciendo periodismo, y en esta época que será histórica, porque luego, después de muchos años, vamos a entender todas estas estrategias fallidas. Me parece a mí que el periodismo es mucho más necesario que en cualquier otro momento histórico del país. Entonces, aunque yo no tengo esperanza de que las garantías mejoren, sí tengo esperanza de que todavía podemos hacer periodismo y que para eso hay que articularnos, quizá con líneas editoriales diferentes, pero sabiendo que hay una forma de resistencia por las que cualquier persona se podría desencantar, y nosotros nos hemos encantado con el periodismo. Y yo creo que quizás es un sentimiento tuyo también. Pues sí, porque claro que sí. hacemos lo que hacemos porque creemos que hacer cosas. Que sea Entonces, así. Creo que Esperamos que esta realidad, esta lamentable realidad de que viven ahora los periodistas cambie definitivamente, que se den todas las seguridades que son necesarias para ejercer esta profesión. Gracias a la licenciada Carol Noroña, ella es periodista ecuatoriana, como lo dije al inicio, que tuvo que exiliarse por esta situación lamentable que vivimos en estos momentos. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros. A ti muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego.